En la quietud de la noche, hay momentos en los que la historia parece arder lentamente, como si nunca hubiera terminado de apagarse. Hoy, nos adentramos en una de las noches más inquietantes de la antigua Roma, cuando el fuego comenzó a abrirse paso entre sus calles, envolviendo templos, hogares y recuerdos en un resplandor persistente. A lo largo de este relato, recorreremos los acontecimientos, las figuras que rodearon el incendio y las huellas que dejó en el corazón del imperio. Si te acompaña este momento, puedes dejar en los comentarios desde dónde estás escuchando y a qué hora la historia te encuentra. Si este tipo de relatos te ayuda a desconectar, puedes acompañar con un like o suscribirte para seguir explorando juntos nuevos relatos. Somos Relatos de Medianoche. Y ahora, mientras la ciudad aún duerme, volvamos a Roma, la noche en que el fuego comenzó a extenderse. Hay ciudades que acumulan siglos como capas de sedimento, una sobre otra, hasta que el pasado se vuelve parte del suelo mismo. Roma era una de esas ciudades. En el año 64 de la Era Común, la capital del mundo conocido llevaba ya más de 8 siglos creciendo, expandiéndose y transformándose sobre las orillas del río Tíber. Era una ciudad que nunca dormía del todo. De noche, los carros de carga atravesaban sus calles estrechas, porque la ley prohibía la circulación de vehículos durante las horas diurnas. El ruido sordo de las ruedas sobre el pavimento de piedra era parte natural del paisaje sonoro nocturno. Los vendedores ambulantes, los barcos en el río, el rumor de las tabernas que cerraban tarde. Tras todo ello formaba la textura cotidiana de una metrópoli de cerca de 1 millón de habitantes. La Roma de mediados del siglo I era una ciudad extraordinariamente densa. Sus calles, en los barrios populares, eran a menudo tan estrechas que 2 personas podían apenas cruzarse. Los edificios de apartamentos, llamados insulae, se alzaban varios pisos hacia el cielo, construidos a menudo con materiales ligeros, madera, ladrillos mal cocidos, argamasa de calidad variable. En los pisos más altos vivían las familias más humildes, alejadas del suelo y más expuestas al calor y al frío. Roma estaba dividida en 14 regiones administrativas, establecidas por el propio Augusto décadas atrás como parte de su reorganización del gobierno urbano. Cada región tenía su propio carácter, su propia densidad, sus propios ritmos. Algunas albergaban grandes domus de familias aristocráticas, con jardines interiores y atrios frescos. Otras eran un laberinto de callejones, talleres artesanales, tabernas y pequeños comercios. El Aventino, el Trastevere, la Suburra. Estos nombres evocaban barrios vivos, bulliciosos, donde la vida transcurría en espacios compartidos y a menudo precarios. Los habitantes de las insulae cocinaban en hornillos de cerámica, porque los pisos superiores rara vez tenían acceso a cocinas seguras. Las brasas encendidas, la grasa de los alimentos, la proximidad de las vigas de madera y los techos de caña. Todo ello hacía del fuego un riesgo permanente y cotidiano. El abastecimiento de agua llegaba a través de un sistema de acueductos, que era una de las grandes maravillas de ingeniería antigua. El agua corría por canales de piedra desde manantiales lejanos hasta las fuentes públicas de la ciudad, hasta las termas, hasta los jardines de las residencias privadas más acomodadas. Pero ese agua no llegaba fácilmente a los pisos altos de las insulae. Los habitantes de las plantas superiores debían bajar escaleras para llenar sus recipientes.
o comprar agua a los vendedores que la transportaban en odres y vasijas. El verano del año 64 había sido cálido. El calor propio de los meses estivales en la cuenca mediterránea se extendía sobre la ciudad, secando la madera, resecando las plantas que adornaban balcones y patios interiores. El viento soplaba a veces con fuerza desde el sureste, recorriendo las calles como un aliento ardiente que levantaba polvo y hojas secas. En ese contexto, los incendios pequeños eran habituales. Las brigadas de vigilantes nocturnos, los vigiles, patrullaban los barrios con la misión de detectar fuegos y movilizar a los vecinos para sofocarlos antes de que se propagaran. Disponían de cubos, de bombas de agua rudimentarias, de ganchos para derribar estructuras en llamas y crear cortafuegos improvisados. Era una organización eficaz para los incendios menores, pero una conflagración de gran escala era otra cosa. Nadie en Roma pensaba, en esas semanas del verano del 64, que estaba a punto de vivir un acontecimiento que marcaría la memoria de la ciudad durante generaciones. La vida seguía su ritmo acostumbrado. Los mercados abrían al amanecer. Los baños públicos llenaban sus piscinas con agua fresca. Los senadores celebraban reuniones y deliberaban sobre asuntos del imperio. Y el emperador Nerón, según las fuentes antiguas, se encontraba en esos días en Anzio, una localidad costera al sur de Roma, donde tenía residencia. La mayoría de las fuentes antiguas que describen el inicio del incendio sitúan su comienzo en la zona del Circo Máximo, ese enorme estadio alargado donde se celebraban las carreras de carros. Era un espacio rodeado de tabernas y comercios que almacenaban toda clase de mercancías inflamables: aceite, madera, paja, tejidos, resinas. Se dice que el fuego comenzó en la noche del 18 al 19 de julio del año 64. Hubo testigos que lo vieron surgir cerca de las tiendas que se alineaban bajo las gradas del circo, en el extremo que miraba hacia el Palatino y el Celio. El viento lo avivó casi de inmediato, y la proximidad de los materiales combustibles hizo que se extendiera con una rapidez que superó la capacidad de respuesta de los vigiles. Hay que tener en cuenta la topografía de Roma. La ciudad no era plana. Estaba construida sobre colinas y en los valles que las separaban. El fuego, empujado por el viento, subía por las laderas, saltaba de tejado en tejado. Encontraba siempre nuevos materiales que consumir. Las calles estrechas actuaban como canales que dirigían el flujo del aire caliente y las brasas voladoras hacia nuevas zonas no afectadas aún. Las crónicas antiguas no son unánimes en todos los detalles. Tácito, en sus anales, es la fuente más extensa y relativamente más cercana a los hechos en el tiempo. Suetonio, en sus vidas de los 12 Césares, añade detalles adicionales, aunque con una perspectiva más anecdótica. Casio Dion, escribiendo mucho más tarde, ofrece otra versión que a veces difiere en los detalles pero coincide en los rasgos generales. El incendio no se extinguió en una noche. Duró, según las fuentes, varios días. Tácito describe una primera fase de 6 días, en la que el fuego avanzó sin control por amplias zonas de la ciudad, seguida de una breve pausa y luego un segundo brote que se inició en los jardines de Tigelino, uno de los prefectos del pretorio y hombre de confianza de Nerón. Esta segunda ignición fue la que alimentó las sospechas de quienes buscaban responsables humanos del desastre. De las 14 regiones administrativas de Roma, 4 quedaron completamente destruidas según Tácito, y otras 7 sufrieron daños importantes.
solo 3 permanecieron casi intactas. La lista de edificios perdidos era enorme. Templos antiguos, archivos públicos, residencias privadas acumuladas durante generaciones, almacenes con décadas de mercancías. Pero más allá de los edificios, era la vida cotidiana la que se había trastocado. Miles de personas se habían quedado sin hogar de un día para otro. Los campos de las afueras de la ciudad, los jardines públicos, las orillas del Tíber, se llenaron de quienes habían huido con lo que podían cargar. La ciudad tenía una capacidad notable para absorber crisis, pero una emergencia de esta magnitud superaba los mecanismos habituales de ayuda mutua vecinal. Los productos almacenados en los almacenes destruidos, el trigo importado de Egipto, el aceite de las provincias hispanas, las mercancías de todo el imperio que confluían en Roma como en un gran nudo de redes comerciales. Todo ello ardió junto con los edificios. El abastecimiento de la ciudad, que dependía de esa cadena continua de importaciones, quedó temporalmente alterado, pues desde los primeros días después del incendio, circularon versiones distintas sobre su origen. La más persistente, la que ha llegado hasta nuestros días con mayor fuerza, es la que vincula el inicio del fuego con una orden deliberada del propio Nerón. Sin embargo, los historiadores modernos han examinado esta teoría con detalle, y la mayoría la considera improbable o imposible de verificar con las fuentes disponibles. Tácito no afirma directamente que Nerón ordenara el incendio. Lo que dice es que corrían rumores en ese sentido, y que él mismo no puede confirmarlos ni desmentirlos. Es un historiador suficientemente honesto como para señalar la incertidumbre de los testimonios de su época. Lo que sí transmite es que había una desconfianza generalizada hacia el emperador entre ciertos sectores de la población y la élite senatorial. Una segunda teoría, también antigua, apunta a un accidente. Roma ardía con regularidad. Los incendios pequeños eran comunes. Un descuido en una de las tabernas que rodeaban el Circo Máximo, una brasa mal apagada, aceite derramado sobre una fuente de calor. Estas causas cotidianas habrían bastado para iniciar un fuego que, favorecido por el viento y la sequedad estival, se habría convertido en una conflagración de proporciones extraordinarias. Una tercera línea de explicación, señalada también por algunos historiadores, sugiere la posibilidad de que el fuego comenzara en más de un punto simultáneamente, o casi simultáneamente. Pero esta multiplicidad de focos, que en apariencia sugeriría una acción deliberada y coordinada, también podría explicarse por la propagación de brasas en el viento desde un foco inicial. La imagen de Nerón tocando la lira mientras Roma ardía es una de las más célebres y persistentes de la historia antigua. Es también, en buena medida, una imagen construida, o al menos exagerada por la tradición. Lo que Tácito relata es que Nerón, al enterarse del incendio mientras estaba en Anzio, regresó a Roma, que abrió sus propios jardines para dar refugio a los desplazados, que organizó el abastecimiento de alimentos a precios reducidos desde Ostia y otras ciudades cercanas, que supervisó personalmente los trabajos de extinción y rescate. Este retrato, si es fiel, no es el de alguien indiferente al sufrimiento de sus súbditos. La historia de la lira no aparece en Tácito con la claridad que la tradición popular le ha dado. Suetonio menciona que Nerón contempló el incendio desde una torre cantando un poema sobre la destrucción de Troya. Pero incluso este relato, más dramático y negativo para el emperador,
Pertenece a un estilo narrativo que buscaba ilustrar el carácter de los gobernantes con escenas memorables, no necesariamente, literalmente verídicas. Lo que sí parece documentado es que la reconstrucción de Roma que siguió al incendio llevó el sello personal de Nerón de manera muy directa. La nueva ciudad que emergió de las ruinas fue planificada con criterios distintos, con calles más anchas, con distancias obligatorias entre edificios, con normas sobre los materiales de construcción, y en el corazón de la ciudad reconstruida, Nerón hizo construir la Domus Aurea, la Casa Dorada, un complejo palaciego de dimensiones sin precedentes. La Domus Aurea fue percibida por muchos contemporáneos como la señal más evidente de que el incendio había servido a los intereses del emperador. Los espacios que habían quedado libres tras la destrucción eran ahora ocupados por su residencia personal. Esta coincidencia alimentó las sospechas que nunca se transformaron en pruebas. Poco después del incendio, y ante la necesidad de identificar responsables que calmaran el malestar popular, el gobierno de Nerón señaló a los cristianos de Roma como culpables del desastre. Esta acusación, que Tácito presenta con un cierto distanciamiento crítico hacia quienes la promovieron, desencadenó una persecución que las fuentes antiguas describen como cruel y de amplio alcance. Los primeros cristianos en Roma eran una comunidad relativamente pequeña, parte de la numerosa presencia judía en la ciudad. Practicaban una fe nueva, poco comprendida por la mayoría de la población, y estaban rodeados de rumores y malentendidos. Su exclusivismo religioso, su rechazo de los dioses del Estado, su vida comunitaria discreta, todo ello los hacía vulnerables a la desconfianza de sus vecinos. Tácito no cree que los cristianos hubieran causado el incendio, pero señala que su ejecución fue celebrada por quienes los odiaban por sus costumbres. Es un pasaje que muestra la complejidad del momento. La búsqueda de un culpable no respondía necesariamente a la búsqueda de la verdad, sino a la necesidad de canalizar el miedo y el resentimiento colectivo. Las ejecuciones fueron, según las fuentes, de una crueldad notable incluso para los estándares romanos, y según Tácito, despertaron una cierta compasión, incluso en quienes no simpatizaban con los condenados. Esta nota de piedad inesperada en la narrativa de un autor tan analítico como Tácito resulta reveladora del clima emocional que rodeó el episodio. Hay detalles del gran incendio de Roma que raramente aparecen en los relatos populares del acontecimiento, pero que forman parte del tejido histórico del episodio. Uno de ellos tiene que ver con los archivos. Roma era una ciudad con una enorme cantidad de documentos escritos, registros de propiedad, contratos, deudas, genealogías, decretos senatoriales. Muchos de estos documentos se perdieron en el incendio. La destrucción de archivos privados y públicos creó durante años problemas jurídicos de herencia, propiedad y deuda que los tribunales tuvieron que resolver en condiciones de incertidumbre. Otro detalle curioso es que el incendio no afectó de manera uniforme a todos los barrios. Las zonas más ricas, con sus domus construidas en piedra y con más espacio entre edificios, resistieron mejor que los barrios populares densamente construidos. Había una geografía del desastre que reproducía, en cierta medida, la geografía de la desigualdad social. Los templos también ardieron, y con ellos objetos de un valor incalculable acumulados durante siglos. Estatuas traídas de Grecia, exvotos de generaciones de devotos, reliquias de guerras antiguas. La pérdida de este patrimonio fue sentida no solo como una tragedia material, sino como una herida en la memoria colectiva de la ciudad. Hay también una dimensión ecológica que merece atención.
El humo del incendio, sostenido durante días, debió de ser visible desde lugares muy distantes. Las cenizas cayeron sobre jardines y campos de las afueras. La calidad del aire en la ciudad y sus alrededores quedó afectada durante semanas. Los efectos sobre la salud de los habitantes, especialmente de los más vulnerables, debieron de ser significativos, aunque las fuentes antiguas no se detienen a documentarlos con detalle. Para comprender la magnitud de lo que se perdió en el incendio de Roma, resulta útil detenerse un momento en lo que era la vida de la ciudad antes de julio del año 64. Roma era, en ese periodo, una ciudad extraordinariamente cosmopolita. Gentes de todo el Mediterráneo y más allá circulaban por sus calles. Comerciantes de Alejandría, esclavos de origen germánico o sirio, soldados veteranos llegados de provincias lejanas, filósofos griegos, médicos judíos, artistas de toda procedencia. La ciudad absorbía y mezclaba culturas, lenguas y costumbres con una fluidez que era parte de su fuerza y también de su complejidad. Los mercados de Roma eran un espectáculo en sí mismos. El Foro Boario, junto al Tíber, era el mercado del ganado. El Foro Piscario, el de los pescados. Había mercados especializados en telas, en especias, en libros, en cerámica. La economía urbana romana era extraordinariamente diversificada, y la actividad comercial generaba una riqueza que se distribuía de manera desigual, pero que llegaba, en forma de trabajo y salario, a capas muy amplias de la población. Las termas públicas eran uno de los espacios de sociabilidad más importantes. En ellas, personas de diferentes condiciones sociales, aunque en zonas separadas, compartían el ritual del baño, la conversación, los juegos de azar, las lecturas en voz alta, o que eran espacios de información y de encuentro que jugaban un papel en la vida social comparable al que tendrían en épocas posteriores los cafés o las plazas de mercado. En las noches de verano, la ciudad tenía su propia temperatura emocional. Los olores de la cocina, el ruido lejano de las tabernas, el paso de los carros, el ladrido de los perros en los callejones. Era una ciudad viva, ruidosa, a veces incómoda, siempre densa, y todo eso, en el espacio de unos días de julio, iba a transformarse de manera radical. Cuando el fuego finalmente cedió, después de varios días de avance y retroceso, lo que quedaba de las zonas afectadas era un paisaje de ceniza, piedra ennegrecida y ruinas humeantes. El olor del incendio persistió en el aire durante mucho tiempo. Los habitantes que regresaban a buscar lo que quedaba de sus casas encontraban a menudo solo escombros. En algunos casos, bajo las ruinas, había restos de personas que no habían podido huir a tiempo, o que habían vuelto en busca de sus posesiones y habían sido atrapados por el avance del fuego. La descripción que hace Tácito de los días, inmediatamente posteriores al incendio, transmite una cierta quietud melancólica. La ciudad seguía existiendo, sus instituciones seguían funcionando, pero había algo que había cambiado de manera irreversible. No solo los edificios habían desaparecido, con ellos había desaparecido también la acumulación de memorias y de objetos que hacían de cada rincón de la ciudad un texto lleno de capas superpuestas. Roma, sin embargo, tenía una capacidad extraordinaria para regenerarse, pues en los meses y años que siguieron al incendio, la ciudad fue reconstruida sobre sus propias ruinas, siguiendo un plan más ordenado, con criterios urbanísticos más racionales. Los romanos no se detuvieron a contemplar las ruinas.
se pusieron a construir de nuevo. En los meses que siguieron al incendio del año 64, Roma comenzó a transformarse. La destrucción había sido enorme, pero la capacidad organizativa del Imperio Romano era igualmente notable. Nerón promulgó una serie de medidas para ordenar y acelerar la reconstrucción, y muchas de esas medidas reflejan una visión urbanística que los historiadores modernos han valorado como genuinamente innovadora. Las nuevas normas establecían que las calles debían tener una anchura mínima, suficiente para que dos carros pudieran cruzarse sin dificultad. Los edificios no podían adosarse directamente a sus vecinos. Debían dejarse espacios libres entre ellos, que actuaran como cortafuegos naturales en caso de un nuevo incendio. Los materiales de construcción más inflamables quedaron restringidos o prohibidos en determinadas zonas. Las nuevas fachadas debían construirse con pórticos en la planta baja, lo que proporcionaba sombra en verano y refugio en caso de lluvia, pero también facilitaba la evacuación en emergencias. Estas medidas tenían una lógica clara. Roma había pagado un precio enorme por su crecimiento desordenado, por la acumulación de siglos de construcción sin plan general. El incendio había borrado esa acumulación y se ofrecía, paradójicamente, la oportunidad de comenzar de nuevo con criterios más racionales. Pero la reconstrucción no fue solo una cuestión de urbanismo. Era también un enorme proyecto económico que movilizó recursos de todo el imperio. La madera llegaba de los bosques del norte. El mármol procedía de las canteras de Carrara y de otras regiones. La mano de obra, en parte libre y en parte esclava, trabajaba en múltiples frentes simultáneamente. La economía romana, con su enorme capacidad para concentrar recursos en proyectos de gran escala, se puso en funcionamiento. Entre todos los proyectos que surgieron de la reconstrucción, el que generó más debate, más admiración y más resentimiento fue la Domus Aurea, la Casa Dorada de Nerón. El complejo ocupaba una extensión de terreno que las fuentes antiguas describen como desproporcionada para ser una residencia privada, incluso imperial. Se extendía desde el Palatino hasta el Esquilino, aprovechando el espacio que el incendio había dejado libre en el corazón de la ciudad. En su interior había jardines, estanques artificiales, salas de recepción cubiertas de mosaicos y pinturas, sistemas de calefacción y ventilación, y en el centro, según las fuentes, una rotonda de techo giratorio que imitaba el movimiento de los cuerpos celestes. La tradición antigua, especialmente hostil a Nerón, presentó la Domus Aurea como la prueba definitiva de que el emperador había deseado el incendio para hacerse con ese espacio. La coincidencia entre la destrucción y el proyecto constructivo resultaba demasiado conveniente para ser ignorada. Sin embargo, los arqueólogos que han estudiado los restos de la Domus Aurea señalan que un proyecto de esa envergadura no pudo haberse concebido y comenzado en los días o semanas inmediatamente posteriores al incendio. La planificación arquitectónica requería tiempo. Esto sugiere que, si hubo alguna relación entre el incendio y el proyecto palaciego, no fue necesariamente la de una causa deliberada. Cuando Nerón murió, en el año 68, sus sucesores se apresuraron a desmantelar o modificar la Domus Aurea. Los terrenos que había ocupado fueron destinados a usos públicos. Sobre el estanque artificial de sus jardines, Vespasiano ordenó la construcción de un nuevo anfiteatro, el que la posteridad conocería como el Coliseo. Durante siglos, la historia del incendio de Roma fue narrada principalmente a través de las fuentes escritas antiguas. En el siglo XX, y especialmente en las últimas décadas, la arqueología ha comenzado a aportar datos que complican, matizan
y en ocasiones contradicen las narraciones literarias. Las excavaciones en el área del Circo Máximo y sus alrededores han revelado estratos de destrucción que corresponden a un evento de fuego de grandes proporciones en el siglo I de la Era Común. Los análisis de los materiales encontrados, el carbón, la ceniza, los restos de construcciones destruidas, permiten reconstruir con cierto detalle la naturaleza del incendio y su extensión. Lo que la arqueología no puede determinar, al menos con los métodos actuales, es la causa. No hay en el registro arqueológico ninguna huella que permita distinguir entre un incendio accidental y uno provocado deliberadamente. El fuego destruye las evidencias de su propio origen. Lo que sí muestra el registro arqueológico es que la reconstrucción fue rápida y relativamente ordenada. Los materiales de construcción del período posterior al 64 son diferentes de los anteriores, más sólidos, más resistentes, reflejo de las nuevas normativas. La ciudad que emergió del incendio era, en muchos sentidos, más segura y más organizada que la que lo precedió. Hay también evidencia arqueológica del impacto del incendio sobre los templos. Varios santuarios de gran antigüedad fueron destruidos y reconstruidos en la misma ubicación, pero con formas distintas. La reconstrucción de los espacios religiosos era una prioridad tanto práctica como simbólica. Los dioses debían tener sus casas restauradas para que la ciudad pudiera considerarse restituida a su estado de gracia. El incendio del año 64 no fue solo un acontecimiento urbano. Fue también un catalizador de cambios sociales, cuyas consecuencias se extendieron durante décadas. La destrucción de los archivos de propiedad creó una situación jurídica compleja que favoreció, en algunos casos, a quienes tenían los medios para litigar y acceder a los tribunales. Las disputas sobre herencias y propiedades, que habían quedado destruidas junto con sus documentos, se prolongaron durante años. El sistema jurídico romano, que era extraordinariamente sofisticado para su época, tuvo que desarrollar mecanismos para resolver estas situaciones de incertidumbre documental. La movilidad social, al menos temporalmente, aumentó. Los grandes propietarios que habían perdido sus residencias en la ciudad tenían capital para reconstruir. Los pequeños propietarios y los inquilinos de las insulae destruidas tenían mucho menos. Algunos aprovecharon la confusión para establecerse en nuevos lugares o emprender nuevas actividades. Otros cayeron en una pobreza más profunda de la que ya sufrían. La ayuda proporcionada por el gobierno imperial fue real pero desigual en su distribución. Las distribuciones de grano, la apertura de los jardines imperiales como refugio, los precios controlados de los alimentos básicos. Todas estas medidas aliviaron la situación de los más afectados, pero no resolvieron los problemas estructurales que el incendio había puesto de manifiesto. El colectivo de los artesanos sufrió de manera especial. Sus talleres, sus herramientas, sus materiales de trabajo, sus redes de clientes y proveedores. Todo ello había quedado destruido o profundamente alterado. La reconstrucción de la actividad artesanal requirió tiempo y recursos que no todos tenían. Los historiadores que escribieron sobre el incendio de Roma lo hicieron desde perspectivas diversas y con propósitos distintos. Tácito, el más detallado y más cercano en el tiempo, escribía desde una posición de crítica implícita al poder imperial. Sus anales, escritos a principios del siglo II, presentan a Nerón como un gobernante cuya grandiosidad personal estaba en tensión permanente con las necesidades de sus súbditos. Suetonio, contemporáneo de Tácito, pero con un estilo muy diferente,
escribía vidas de los emperadores más cercanas a la biografía anecdótica que a la historia analítica. En su relato, Nerón aparece como alguien fascinado por el espectáculo y ajeno a las consecuencias reales de sus acciones. Es en Suetonio donde la imagen del emperador cantando ante el incendio adquiere sus contornos más nítidos. Casio Dion, escribiendo en el siglo III, ofrece una perspectiva más distante en el tiempo, pero igualmente crítica. Su relato del incendio forma parte de una historia más amplia, del período imperial, que tiende a presentar a los emperadores de la dinastía Julio-Claudia como ejemplos de los peligros del poder sin control institucional. La tradición cristiana añadió su propia capa a la narrativa. Los escritores cristianos de los siglos II y III en adelante utilizaron el incendio y la persecución, que le siguió como parte de una narrativa de martirio y de resistencia frente al poder pagano. Figuras como Pedro y Pablo, que la tradición sitúa en Roma en este periodo, quedaron asociadas a la persecución de Nerón y su muerte. Fue convertida en pieza fundamental del relato fundacional de la Iglesia romana. Pocos personajes de la historia antigua han sido objeto de una reputación tan negativa y tan persistente como Nerón. Su nombre se convirtió, en la tradición occidental, en sinónimo de crueldad, extravagancia y locura. Y sin embargo, los historiadores modernos han matizado considerablemente ese retrato. Nerón llegó al poder con 14 años, en el año 54 de la Era Común, bajo la tutela de su madre Agripina la Menor y del filósofo Séneca. Los primeros años de su gobierno, conocidos en la tradición antigua como el Quinquennium Neronis, el quinquenio de Nerón, fueron recordados como un período de gobierno relativamente moderado y eficaz. La ruptura con ese periodo de moderación, la eliminación de Agripina, las purgas en el Senado, las ejecuciones de opositores, de la extravagancia creciente de su vida pública y privada. Todo ello fue construyendo la imagen del tirano que la tradición posterior consolidó. El incendio del año 64 llegó en un momento en que esa imagen ya estaba en formación. La cuestión de si Nerón era el gobernante extraordinariamente malo que la tradición describe, o un gobernante complejo cuya reputación fue construida principalmente por sus enemigos, es una discusión que los historiadores siguen manteniendo. Lo que parece claro es que las fuentes que han llegado hasta nosotros tienen una perspectiva sistemáticamente negativa hacia él, y que esa perspectiva refleja los intereses y valores de la élite senatorial romana, que fue su principal antagonista. Lo que no puede negarse es que el período de su gobierno fue extraordinariamente agitado, y que el incendio del 64 fue uno de los momentos más críticos de ese agitado reinado. La Roma que existió después del incendio del 64 era, en muchos aspectos, una ciudad diferente de la que había existido antes. No solo en sus estructuras físicas, sino en su organización, sus normas y su percepción de sí misma. Las nuevas regulaciones urbanísticas que Nerón promulgó para guiar la reconstrucción establecieron precedentes que influirían en el desarrollo urbano romano durante generaciones. La anchura mínima de las calles, la obligación de dejar espacios libres entre edificios, las restricciones sobre los materiales de construcción. Estas normas crearon un marco legal para el crecimiento urbano que no había existido antes. Con esa claridad, los ingenieros y arquitectos que trabajaron en la reconstrucción de Roma aprendieron lecciones que aplicarían en proyectos posteriores en otras partes del imperio. La experiencia de reconstruir una ciudad en un plazo relativamente breve
coordinando recursos humanos y materiales de una manera eficaz. Fue en sí misma un aprendizaje de valor incalculable. El sistema de distribución de agua, que ya era impresionante antes del incendio, fue ampliado y mejorado en la reconstrucción. Los nuevos barrios diseñados con más espacio entre edificios permitían la instalación de más fuentes públicas accesibles desde más puntos. El acceso al agua, que era crucial tanto para la vida cotidiana como para la lucha contra los incendios, mejoró en términos generales. Las termas, los templos, los edificios públicos reconstruidos después del 64 mostraban un estilo arquitectónico que reflejaba las influencias del momento, especialmente del helenismo oriental, que tanto fascinaba a Nerón y a su círculo. La nueva Roma era más abierta visualmente, con más perspectivas amplias, más espacios públicos diseñados para el disfrute y la reunión. La historia del incendio de Roma, tal como nos ha llegado, está contada principalmente desde la perspectiva de los poderosos, el emperador, los senadores, los historiadores que pertenecían a la élite educada. Las personas comunes, los artesanos, los libertos, los esclavos, los extranjeros que vivían en los barrios populares, aparecen solo como masa anónima en los márgenes del relato. Y sin embargo, el incendio los afectó de manera directa y profunda. En las excavaciones arqueológicas de las zonas afectadas por el incendio, los hallazgos revelan una ciudad en la que las personas de diferentes condiciones habían acumulado objetos, herramientas, recuerdos materiales, que el fuego consumió sin distinción de rango. Hay un detalle que merece atención. En algunas de las insulae excavadas, se han encontrado evidencias de objetos guardados en lugares protegidos, bajo el suelo, en huecos de las paredes. Eran, probablemente, los ahorros de vida de familias que confiaban en que su escondite sobreviviría a los riesgos cotidianos. El fuego no hizo distinciones. Los animales también formaban parte del paisaje del desastre. Los bueyes, los cerdos, los perros, los pájaros de las pajareras de los mercados. La ciudad romana era una ciudad con una presencia animal constante y variada, y el incendio debió de provocar un éxodo caótico de animales asustados, que se sumaba al de los seres humanos en huida. Entre los objetos destruidos, había también libros. Roma en el siglo I era una ciudad con una vida intelectual notable, con librerías donde los copistas preparaban ejemplares de los autores más leídos. Las bibliotecas privadas de las grandes domus, destruidas en el incendio, contenían papiros y rollos de manuscritos que representaban el saber acumulado de generaciones. La pérdida de ese patrimonio escrito fue irreversible. El incendio del año 64 tuvo una dimensión religiosa que las fuentes antiguas registran con detalle. En una cultura que atribuía los grandes desastres a la voluntad o al desagrado de los dioses, una catástrofe de esa magnitud no podía ser simplemente un accidente sin significado trascendente. Los sacerdotes y los augures, los especialistas en la interpretación de los signos divinos, fueron consultados. Se realizaron ceremonias de purificación y de expiación para apaciguar a los dioses que habían permitido el desastre. Se consultaron los libros sibilinos, esa antigua colección de oráculos que los romanos guardaban cuidadosamente y que se consultaba en los momentos de crisis mayor. Los templos destruidos eran lugares donde los dioses habían tenido su residencia terrena. Su destrucción era, en el pensamiento religioso romano, algo más que la pérdida de un edificio. Era la interrupción de la relación entre la divinidad y su comunidad de devotos. La reconstrucción de los templos era, por tanto,
una urgencia de orden espiritual además de material. Algunos de los templos reconstruidos después del 64 incorporaron elementos nuevos en su arquitectura, influencias del arte helenístico oriental que reflejaban los gustos del momento y que modificaban sutilmente el carácter visual de los cultos tradicionales. La Roma que renació del incendio era una ciudad que mantenía sus tradiciones religiosas, pero que las envolvía en formas artísticas más abiertas a las influencias del mundo mediterráneo. La relación entre el incendio y la persecución de los cristianos también tenía una dimensión religiosa en el sentido más amplio. Los romanos entendían la diversidad religiosa como algo potencialmente peligroso si algún grupo rechazaba participar en los rituales del Estado. Los cristianos, con su monoteísmo exclusivo y su rechazo de los sacrificios públicos, eran percibidos como un factor de desequilibrio religioso, de posible desagrado divino. El incendio de Roma captó la imaginación de escritores, pintores y compositores en los siglos posteriores de una manera que pocas catástrofes históricas han logrado. La imagen de la ciudad en llamas, con el emperador en su torre cantando versos, era demasiado poderosa visualmente y demasiado cargada de implicaciones morales como para no ejercer una atracción duradera. En la pintura del Renacimiento y del Barroco, el incendio de Roma aparece en numerosas obras que utilizan el tema como pretexto para explorar la relación entre el poder y la destrucción. Los colores del fuego, el contraste entre la grandiosidad de los edificios y la fragilidad humana ante las llamas, ofrecían a los pintores posibilidades compositivas de gran riqueza. En el siglo XIX, pues el interés por Roma antigua fue especialmente intenso. Las novelas históricas, las pinturas de gran formato, las óperas, todas estas formas artísticas se apoderaron del incendio de Roma como escenario dramático de primer orden. La imagen de Nerón que el siglo XIX construyó era la del tirano por excelencia, el gobernante que había sacrificado su ciudad en el altar de su propia megalomanía. Esta imagen, consolidada en la cultura popular durante siglos, ha resultado extraordinariamente resistente, incluso frente a la revisión histórica que los estudiosos modernos han propuesto. El poder de una narrativa bien construida sobre la realidad de los hechos es una de las lecciones más persistentes que la historia ofrece a quienes la estudian con atención. El incendio de Roma del año 64 es, a la distancia de casi 2000 años, un acontecimiento que sigue siendo difícil de comprender en su totalidad. Las fuentes son parciales. Los intereses que movieron a quienes las escribieron eran complejos. La arqueología puede verificar la existencia del desastre, pero no puede responder a las preguntas más delicadas sobre sus causas. Lo que sí parece claro es que el incendio fue un punto de inflexión en la historia de Roma. La ciudad que existió después no era idéntica a la que existió antes. La reconstrucción trajo consigo cambios urbanísticos, cambios en las relaciones entre el poder imperial y la sociedad, cambios en la percepción de los riesgos y en la manera de organizarse para afrontarlos. La memoria del incendio también cambió con el tiempo. En los años y décadas inmediatamente posteriores, era una herida reciente, un trauma colectivo que afectaba a quienes lo habían vivido directamente. Con el paso de las generaciones, fue convirtiéndose en historia, en relato, en leyenda. Los detalles se simplificaron, las figuras se convirtieron en símbolos, el acontecimiento complejo se redujo a una narrativa moral sobre el poder y sus excesos. Nerón murió 4 años después del incendio, en el año 68, sin descendencia.
poniendo fin a la dinastía Julio-Claudia. Su suicidio, forzado por la rebelión de sus propios generales, cerró un período de la historia romana que había comenzado con Julio César, un siglo antes. El incendio del 64 quedó asociado en la memoria colectiva a ese final, como si la destrucción de la ciudad presagiara la destrucción del linaje que la había transformado. La historia de Roma continuó durante siglos más. Otros incendios, otras crisis, otras reconstrucciones. Pero el de julio del año 64 ocupó un lugar especial en esa historia, no solo por su magnitud, sino por la densidad de las preguntas que dejó sin respuesta definitiva. Y esas preguntas, todavía hoy, siguen siendo objeto de debate y de reflexión. Con el paso de los siglos, el incendio de Roma se fue transformando en algo más que un evento histórico. Se convirtió en una metáfora, la imagen de una gran ciudad consumida por las llamas, mientras sus gobernantes miraban desde las alturas, resonó en muchos otros contextos históricos y culturales, mucho más allá de la Roma del siglo I. Los cronistas medievales, que conocían el relato del incendio a través de las fuentes antiguas, lo interpretaron desde su propia perspectiva, añadiendo capas de significado moral y religioso que las fuentes romanas no tenían. Para ellos, el incendio era un ejemplo del castigo divino que recaía sobre los poderosos que olvidaban sus responsabilidades. La persecución de los cristianos por Nerón reforzaba esa lectura providencialista. En los tiempos modernos, el incendio de Roma ha seguido ejerciendo su atracción como tema de reflexión sobre la relación entre el poder y la responsabilidad, entre la grandeza de las instituciones y la fragilidad de los materiales sobre los que están construidas. Las ciudades arden, y sus gobernantes son juzgados por su respuesta al desastre. Esa lección, despojada de su contexto específico, trasciende los siglos. Lo que queda de la Roma anterior al incendio del 64 es fragmentario. Algunas estructuras arqueológicas, algunos textos, algunas inscripciones. Lo que queda de la Roma posterior es algo más abundante, porque la reconstrucción dejó más huellas en el registro arqueológico. Pero la ciudad viva que existió antes de julio del 64, con toda su densidad humana, su ruido, sus olores, sus conversaciones cotidianas, esa ciudad solo puede reconstruirse parcialmente desde la imaginación disciplinada del historiador. Y quizás sea esa imposibilidad de reconstrucción total la que hace que el incendio de Roma siga ejerciendo su fascinación después de casi 2 milenios. No como un espectáculo, sino como un recordatorio de la fragilidad de todo lo que los seres humanos construyen y de la tenacidad con la que vuelven a construir, una y otra vez, sobre las ruinas de lo que el tiempo y el fuego han consumido. Esto fue una historia de Relatos de Medianoche. Gracias por la escucha en silencio desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose, para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco, se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.